Muy bienvenidos a la entrevista de France 24. En esta emisión vamos a abordar un tema clave en estos tiempos de pandemia. Estamos hablando de la información que consumimos, que transmitimos y también sus efectos, algo que influye de manera directa en el modo en que estamos viviendo esta crisis y por supuesto el aislamiento obligatorio, y por eso nos acompaña Zuliana Lainez. Ella es vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas. Zuliana, muchísimas gracias por estos minutos con France 24. En primer lugar, ¿qué efectos puede tener la sobrecarga informativa en estos tiempos de pandemia y aislamiento? Bueno, puede ser tan letal como el virus porque, a ver, no deberíamos caer en ninguno de los dos extremos, ¿no? Ni abstraernos de la realidad completamente, que se está dando en muchas ocasiones, que la gente está infotoxicada y prefiere no saber más del coronavirus, eso es muy lesivo. Pero lo otro también es que podamos estar 24 horas conectados solo en informativos y recibiendo a través de redes sociales y demás exclusivamente información de coronavirus. Creo que tenemos que encontrar un equilibrio saludable, respetar nuestras propias rutinas, intentar respetar canales informativos que respondan mínimamente a un a un criterio de veracidad, de contrastación. Nosotros como periodistas sentimos que este es el gran momento para recuperar la confianza de la gente, para que la gente crea y confíe en aquello que puede ver en un diario, en una radio, escucharla o verla en un canal de televisión. Es el gran momento para que el periodismo recupere la confianza, porque esta es la primera pandemia en época de redes sociales y ya los periodistas tenemos el problema de estar batallando, no de ahora, de hace algunos años, constantemente con temas de desinformación, de las mal llamadas noticias falsas. Esto se ha multiplicado en época de pandemia. Y además con los nuevos soportes es como un tercio, yo me atrevería a decir que un tercio del tiempo del trabajo de los periodistas en este momento está dedicado a contrastar la información que recibimos. Ese trabajo lo estamos haciendo los periodistas y por eso le pedimos a la audiencia que vuelva a confiar en los medios, que vuelva a saber que si recibe información que viene desde algún soporte noticioso, es información que mínimamente ha sido contrastada y que no se crea todo lo que ve. Creo que eso es lesivo si uno está conectado e intoxicado de información las 24 horas del día. Y reitero, es tan lesivo como abstraerse de la realidad y vivir la cuarentena que vivimos casi todos los países latinoamericanos solamente consumiendo entretenimiento. Creo que ninguna de las dos cosas es buena. Algo más práctico ahora, Zuliana, ¿qué consejos podrías darnos y qué medios nos recomendás al momento de informarnos? ¿Qué fuentes? Sí, a ver, lo primero es volver a los medios, reitero, no creernos todo lo que recibimos en redes sociales. Quizás ese otro virus con el que estamos batallando es el de las noticias falsas. Sabemos que se reproducen a una velocidad más rápida que incluso el COVID-19 y que está generando cuadros de estrés, de angustia, de ansiedad en la lectoría y en las audiencias. Lo que recomendamos es medios. ¿Por qué? Primero, porque recogemos fuentes oficiales. Creo que la información oficial en este momento es determinante, pero no es suficiente, ¿no? Porque hemos tenido ya varios casos latinoamericanos específicamente donde hay subregistros al momento de darnos los famosos reportes diarios de la pandemia. Entonces le toca al periodismo saber si se están mostrando todos los números o si se está haciendo y llevando un subregistro de estos. Le toca a los periodistas ir a fuentes científicas confiables. Esta es una pandemia que en el mundo no tiene más de 4 o 5 meses, entonces es como muy complicado encontrar expertos en COVID-19. Lo que tenemos son epidemiólogos y que con la fuerza que se transforma el tema del virus, incluso muchas de las posturas que vienen desde la ciencia van cambiando. No son lo mismo lo que escuchábamos
hace 3 o 4 meses a lo de hoy. Y lo cuento desde el sector nuestro. Al comienzo, desde los medios decíamos las mascarillas solo para el sector de salud, solo para el sector de salud, no son necesarias que la ciudadanía se las ponga. Y hace muy poco ha habido que cambiar el discurso también desde la ciencia y decir usemos las mascarillas obligatoriamente. Hay que tomar en cuenta que estando en una pandemia, estando ante un virus nuevo además, el tema es completamente cambiable, es impredecible. Entonces los medios tenemos que tener la posibilidad de filtrar fuentes oficiales, por eso siempre le decimos a la gente vuelvan a nosotros, de contrastar y de intentar dilucidar el conversar y el tener acceso a fuentes que vengan desde la ciencia. Fuentes oficiales, la Organización Mundial de la Salud, creo que es una fuente indispensable, por lo menos para tener la fotografía de lo que está pasando con la pandemia en el mundo. Los ministerios de sanidad o de salud en nuestros países, por supuesto que son la primera fuente oficial que hay que consultar. Hay que ir a fuente oficial, pero no hay que quedarse ahí. Por eso creo que hay que recurrir al periodismo, que es uno de esos servicios esenciales. Por eso es tan esencial en este momento, al lado del tremendo trabajo que hace personal de salud, que hacen policías, porque la información es vital en época de pandemia. Ahora, muchas personas dicen, por ejemplo, basta de informarme, me hace mal, me estresa. Sin embargo, no dejan de hacerlo y esto queda demostrado con los índices de audiencia y también con los índices de los temas consumidos en todas las plataformas. ¿Qué hay detrás de esta conducta, Zuliana? Bueno, creo que uno ante lo desconocido a veces tiene una primera actitud negacionista, es ya no quiero más, pero creo que la incertidumbre de lo que viene, porque esto sí te lo puedo subrayar no solo desde el periodismo, desde nuestras organizaciones, desde la propia ciencia, creo que estamos ante una situación inédita en la que no sabemos qué va a venir. Y puedes tener una actitud negacionista inicialmente, pero luego siempre vas a querer tener insumos para saber qué viene. El riesgo que vemos ahí es que cuando te niegas a recibir información de los medios, a no ver más informativos en televisión, a no escuchar más informativos en radio y te quedas solo con la información que te llega por redes sociales, WhatsApp, buena parte de Twitter o Facebook, puedes caer en temas de desinformación, puedes seguir replicando las cadenas que te llegan, quedándote solo en los titulares, sin leer o corroborar si la fuente es exacta o no. Y lo que estamos haciendo es generar y crear un ambiente en el que la desinformación creo que es el peor enemigo, reitero, tan letal como el propio virus. Ahora, ¿y cómo debemos proceder los ciudadanos a la hora de compartir información, ¿no? ¿Qué nos aconsejás, sobre todo desde las redes sociales? Bueno, a mí me gustaría dar como 4 tips bien concretos. Lo primero es no te creas todo lo que recibes. Lo segundo es no te leas solo los titulares, léete toda la información de ese texto, de ese banner o ese audio, escúchatelo completo que te ha llegado. Lo tercero es, y creo que es una de las herramientas que usamos más los periodistas, ese titular que te llegó o esa información que te llegó por audio, intenta googlearlo porque lo más probable es que ya hayan periodistas, instituciones o otros ciudadanos que te estén alertando que esa información es falsa. Cuarto, verifica la fuente que lo está diciendo. Solo ahí, cuando has podido tamizar de que esta información puede ser cierta, compártela. Porque estamos en una época en la que cuando uno lee algo y esto emocionalmente es certero con tu posición individual, uno tiende a retuitearlo o a reenviarlo por WhatsApp sin siquiera haberlo acabado de leer. Y creo que ese es el gran error y no como periodistas, creo que como ciudadanos estamos contribuyendo a que crezca la desinformación por no darnos el tiempo de contrastar, que es lo que en esta época no solo le toca a los periodistas, le toca también a los ciudadanos. Absolutamente. Ahora, otro tema, Zuliana, tiene que ver con noticias acerca de otros temas que parecen estar quedando sepultadas en esta suerte de avalancha informativa sobre la pandemia. No sé, por ejemplo, viene a mi cabeza la guerra en Siria, millones de refugiados que eran noticia antes de la pandemia. ¿Crees que hay una suerte de efecto borrador? Completamente de acuerdo. Hace poco hacíamos un balance de los medios en la región.
hablo América Latina, Caribe, y el 90% de la agenda informativa estaba centrada en temas de coronavirus. Y el otro 10% estaba centrada en los efectos del coronavirus, en el deporte, o sea, el 100% desde el 16 de marzo que empezó fundamentalmente la cuarentena en la mayoría de países en la región, la agenda informativa entre un 90 y un 100% está centrada en temas de coronavirus. Así que creo que eso también es perjudicial. Creo que estamos olvidando que pasan otras cosas en el mundo. Tú mencionabas territorios que están y que viven focalizados en temas de violencia o en conflicto social y que pareciera que han sido arrasados del mapa, ¿no? Creo que esto con el tiempo, porque también reconocemos que esta es una situación inédita, que nadie estaba preparado para esto. No solo hablo de gobiernos, hablo incluso de periodistas, ni qué decir de ciudadanos. Creo que nadie estuvo preparado para la dimensión del impacto que tiene el coronavirus en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en las economías, en la cultura. Alguien decía, cuando termine esto, ninguno de nosotros y nosotras volverá a ser los mismos. Pero creo que con el tiempo tenemos que empezar a acostumbrarnos a convivir con el virus, porque esto es un tema que va para largo, y tenemos que replantear un poco nuestras agendas. No podemos vivir 3, 4, 5, 6 meses con una agenda informativa centrada exclusivamente al 90 o 100% en coronavirus. Creo que en el momento que nos acostumbremos a convivir con esta situación, las agendas informativas también se irán ampliando, pero entiendo que el impacto inmediato ha sido hablar exclusivamente de esto, porque ha sido algo que nos ha encontrado a todos y a todas de manera inesperada. Y es lógico que lo desconocido y la incertidumbre frente a lo que estamos viviendo y a lo que vendrá acapare el 100% de las agendas informativas. Zuliana Lainez, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con France 24 y a nuestra audiencia los invitamos a continuar con nosotros porque hay mucho más en France 24 y en france24.com.